Ok, so, past perfect. Dijimos todos los tiempos, todas las oraciones en pasado perfecto siempre deben de llevar dos cosas, had y un verbo en pasado participio. Vamos a utilizar el pasado perfecto para poder hacer énfasis en la primera acción. Es decir, ¿cuál es la acción que se realizó primero? Por ejemplo, si yo les digo, chicos, vamos a hacer un ejercicio y el primero en terminar se lleva un punto extra, ¿no? O no sé, se gana 100 pesos. Bien, hacemos la actividad y resulta que Gloria termina primero, pero levanta la mano, ¿no? Yo no me doy cuenta que levanta la mano y en eso Pau me dice, profe, ya terminé. Y yo voy a revisarle a Pau y todo. Ah, muy bien, Pau, te ganaste tus 100 pesos. Sin embargo, aquí Gloria se puede molestar y decir, hey, yo había terminado primero. ¿Okay? Aquí es importante saber quién fue la primera persona en terminar por la situación. ¿Okay? Porque solo la primera persona es la que va a ganar el premio. Por lo tanto, estamos haciendo énfasis para resaltar quién hizo la acción primero. En este caso, Gloria fue la primera en terminar, entonces decimos, yo había terminado primero. ¿Okay? Eso sería pasado perfecto. En otras palabras, siempre que querramos expresar que dos acciones sucedieron en el pasado y yo quiera aclarar cuál sucedió primero y cuál sucedió después, utilizaremos el pasado perfecto. ¿Okay? Por ejemplo, si yo digo, she married and got pregnant. Ok, por ejemplo, en esta oración decimos, ella se casó y ella se embarazó. ¿Ok? Ella se casó y ella se embarazó. Sería muy diferente, muy diferente. Solamente estoy diciendo cosas que pasaron en el pasado y punto. Pues sí, ella se embarazó y también ella se casó, punto. No hay importancia en cuál sucedió primero. Pero si yo quiero aclarar, digamos que yo soy ella y estoy molesta porque la gente cree que primero me embaracé y después me casé, yo puedo decir, she had married and, or before she got pregnant. Y aquí digo, ella se había casado antes de que ella se embarazara. ¿Okay? Primero, ella se casó. Utilizo el pasado perfecto en la oración que sucedió primero, la que me expresa la primera acción. Que primero se casó y hasta después se embarazó. O lo contrario, she had got pregnant before she married. No sé, soy la vecina chismosa y estoy criticando a la nueva vecina, etcétera, y digo, ella se había embarazado antes de que ella se casara. ¿Okay? Como pueden ver, tenemos dos oraciones. En este caso, la primera oración se encuentra en pasado perfecto y es la que me dice qué acción sucedió primero. La segunda acción se expresa solo en pasado simple y es porque es una acción que sucedió en el pasado. Punto. Pero como pueden ver, el significado de las oraciones es completamente diferente. En una podríamos pensar que ella se casó porque estaba embarazada y no porque amara al chico. Y en la otra sabemos que lo amaba y por eso se casó y después se embarazó. ¿Okay? Son dos cosas muy diferentes. ¿Me explico? Sí, Luis. Entonces, número uno, utilizamos el pasado perfecto para poder hacer énfasis en la primera acción. ¿Qué es lo que sucedió primero? Ahora, les mencionaba hace ratito que presente perfecto y pasado perfecto son muy similares. ¿Por qué razón? Voy a copiar las estructuras. Vamos a ver. Ok, aquí tenemos la estructura de presente perfecto. Lo único que tenemos que hacer para escribir las oraciones en pasado perfecto es cambiar la conjugación del verbo have. Como ya he mencionado,
No podemos utilizar have or has porque have or has se encuentran en presente. En pasado decimos had. Por lo tanto, solo utilizaremos had con todas las personas. Recordemos que en pasado no hay ninguna diferencia de si hablo de he, she or it. Todos llevan el mismo verbo. En este caso, had. De igual manera, para las oraciones negativas, en lugar de utilizar have or has, utilizaremos have. Y para las preguntas, nuevamente, utilizamos solamente have. ¿Okay? Siempre podemos hacer una contracción y la contracción entre had y not sería hadn't. Y podemos decir had not o podemos decir hadn't. ¿Okay? Chicos, ¿dudas hasta aquí? No. ¿No? Muy bien. Vamos a hacer algunas oraciones entonces. Ok. Chicos, tenemos aquí una pregunta. ¿Qué pasó o qué había pasado antes de que AMLO ganara las elecciones? Vamos a ser muy drásticos, ¿sale? Cosas que pasaron antes de que AMLO ganara las elecciones. Por ejemplo, yo podría decir, dinosaurs had died. Millions. Los dinosaurios habían muerto hace millones de años. Y eso pasó antes de que AMLO ganara las elecciones, ¿cierto? Sí. ¿Qué otra cosa había pasado antes de que AMLO ganara las elecciones? Díganme. Cualquier cosa. La Segunda Guerra Mundial, X famoso murió, no sé. Jesucristo. Podemos decir. Gobernó Fox. Ok, good. Entonces diríamos, primero el sujeto, Fox. ¿Qué sigue? Had. Had. Gobernar es rule. En pasado participio, ruled. Had ruled. Había gobernado, ¿qué? México. México. ¿Okay? ¿Qué otra cosa pasó antes de que AMLO ganara? Se conquistó América. Good. ¿Quién conquistó América? Cristóbal Colón. Ok, so Columbus, en inglés se le conoce a Colón como Columbus. Okay, so I said Columbus had discovered America. Teacher, Dime, Pau. tengo una pregunta. Sí. Had en sí, ¿qué significaba? Había. ¿Había? Ok, gracias. ¿Verdad? Y por ejemplo aquí decimos, los dinosaurios habían muerto hace millones de años. O Fox había gobernado México. Colón había descubierto América. ¿Okay? Y utilizamos en este caso pasado perfecto porque todas estas oraciones se realizaron antes de que AMLO ganara las elecciones. ¿Okay? Es decir, tenemos un antes y un después.
y la oración que siempre sucede primero debe de ir en pasado perfecto. ¿Ok? Sí, gracias. Ok, ¿qué más? Murió la reina Isabel. ¿Eh? ¿Que no murió después de que Oh, la ganaron? reina Isabel acaba de morir. Sí, ¿verdad? Ya, Ah. ya estaba AMLO en... Sí, pero Lady Di, a lo mejor la princesa Ok. Diana. Lady Di had died. ¿Ok? Bien. Chicos, hasta aquí. ¿Alguna duda con el pasado perfecto? no, teacher. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una práctica como esta. ¿Ok? Simplemente sobre lo que ustedes habían hecho before class. Ok. Chicos, ¿qué habían hecho ustedes el día de hoy antes de la clase? ¿Ok? Me pueden escribir 5 Comer. oraciones sobre lo que... ¿Perdón? A Comer. comer. Va. Entonces vamos a escribir, yo había comido. ¿Cómo sería? I had ¿Ah? eaten. Eaten, correcto. Recordemos que es pasado participio, ¿eh? No es el pasado simple. I had eaten. ¿Ok? ¿Me pueden escribir 5 oraciones en pasado perfecto sobre lo que ustedes hicieron antes de clases? Ok. Va, adelante. Sí, teacher.
Oye, Luis, una pregunta. Sí, dime. ¿Had también se puede confundir con contener? ¿Se puede confundir? Sí. La diferencia es que cuando had significa tener, siempre vamos a tener un sustantivo después. Y cuando had significa haber, siempre tenemos un verbo en pasado participio. Ah, Por ejemplo, es que si te digo que había ¿ah? tenido una entrevista de trabajo, por ejemplo. ¿Ah? Ahí necesitas Ah, dos veces el had. El primer had significa haber y el segundo es tenido. Yo había tenido una entrevista de trabajo. entonces se puede repetir 2 veces la palabra had. ¿Correcto? Sí, Ah, tienen dos significados diferentes. es que esa era mi duda. Ok, Luis, gracias. Por nada. Teacher, Dime, Pau. ¿cómo se dice, como por decir, peinarse el cabello? Comb, Ah, ¿cómo? comb, Ah, ok. comb. Y es un verbo regular, así que con ed lo ponemos en pasado. Ok, gracias.
Teacher, ¿tenían que ser negativas también? Como guste, sepa, no hay ningún problema. Ah, ok. Miguel, checa de las oraciones que escribimos ahorita en el ejemplo, de todo lo que había sucedido antes de que AMLO ganara las elecciones, y checa cuántas oraciones tienen la palabra to. Ninguna. ¿Ok? Tus oraciones, después del had, no deben de llevar jamás el to. Deben de llevar un verbo en pasado participio. Por ejemplo, la primera no tiene un verbo. Ahí dice, yo había a gimnasio. Te falta el verbo ido. Es el verbo ir en pasado participio. En la segunda tienes un verbo con ing. Ahí dice, yo había comiendo. Tienes que escribir, yo había comido. ¿Ok? No debe de ir el verbo con ing. Tienen que ir en pasado participio. La 2, 3 y 4, el pasado participio se forma agregando ed. La 1 y la 5 son verbos irregulares. Así que eso sí cambian por completo. ¿Lo recuerdas? Ok, Gloria, en la última oración, spoke es el pasado. El pasado participio es spoken, con una N. Ok, Luis. Pau, la número 1, boy, es un verbo irregular. El pasado participio de boy es bought. Y en la número 3, homework no es un verbo. Significa tarea. Entonces te faltaría el verbo para decir yo había hecho mi tarea. ¿Ok? Done homework. Ok, ahorita los corrijo. Vale, vale. Chicos, ¿dudas hasta aquí? No, No, teacher. Luis. Muy bien. Continúo. Ok. Chicos, cuando utilizamos el pasado perfecto, es muy común utilizar los verbos before, perdón, las palabras before y after. ¿Ok? Ya que estamos diciendo que el pasado perfecto es para poder hablar de las cosas que se habían hecho antes que otras, normalmente utilizaremos estas palabras para expresar qué acción se hizo primero y qué acción se hizo después. Primero recordemos. ¿Recuerdan qué significa la palabra before? Antes, Correcto. ¿Y la palabra after? después. Muy bien. ¿Ok? Entonces, before significa antes. Quiere decir que before nos va a expresar, o la palabra before va a estar junto con la segunda acción. ¿Ok? Y after nos va a expresar la primera acción que se realizó. ¿Qué me refiero? Por ejemplo, ahorita escribimos before class, I had eaten. ¿Ok? Y aquí, como pueden ver, before class, esto es la segunda acción. Ustedes primero comieron y después comenzaron la clase. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que before class es la segunda acción y I had eaten fue la primera acción.
Ok, ahora, si utilizamos la palabra after, yo podría decir, after I had eaten, the class started. Después de que yo había comido, la clase comenzó. Y aquí podemos ver que la palabra after se utiliza para presentar no la segunda, sino la primera acción. Y la segunda oración, the class started, representa la segunda acción. ¿Me explico? Voy a poner esta igual que la anterior para que quede un poquito más obvia. For the class started. Y las dejo igual y podemos ver un poquito más la diferencia. Antes de que la clase comenzara, yo había comido. Y con la palabra after, after va a ir siempre con la acción que sucede primero. Después de que yo había comido, la clase comenzó. ¿Bien? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No. Por lo tanto, ya que estamos diciendo que el el pasado perfecto se utiliza para expresar qué acción sucedió primero, la primera acción siempre va a estar en pasado perfecto. Y la segunda acción la vamos a expresar en pasado simple. ¿Ok? Normalmente en los exámenes y demás, ustedes tienen que decidir en qué tiempo tienen que conjugar cada una de las oraciones. Y para ello tenemos que identificar cuál es la acción que se realizó primero y cuál se realizó después. Las palabras before y after nos pueden ayudar a identificar eso precisamente. Vamos a ver. Por ejemplo, si yo digo ok, veamos esta oración. Dice, I visit my mom before I go to work. ¿Qué acción debería de ir en pasado perfecto y qué acción debería de ir en pasado simple? Recuerden, la que sucedió primero va en pasado perfecto. La primera fue I go to work. La primera, ok, esta fue la primera acción. Sí. ¿Sí? ¿Qué dices, Pau? Antes. Es que, No. pues, para el Beverly dice que es la segunda, entonces, pues yo digo que sí. Correcto, Pau. ¿Que sí? Sí. Acabamos No de es la decir que segunda. la palabra correcta es la segunda. Dijimos que los que tienen la palabra before corresponden a la segunda acción, ¿cierto? Por eso. ¿Ok? Entonces sí, esta es la segunda, ¿verdad? ¿Sí nos queda claro, Sí. Gloria? Va. Sí. Por lo tanto, la primera acción que sucedió fue visit my mom. Ok, ya identificamos cuál es la primera acción y cuál es la segunda acción. Ahora pregunto, ¿en qué tiempo voy a conjugar cada una de las oraciones?
La primera oración, visit my mom. ¿En qué la pongo? ¿En pasado simple o en pasado perfecto? Pasado. Pasado perfecto. Pasado perfecto, correcto. La primera acción siempre va en pasado perfecto. Por lo tanto, ¿cómo debería quedar aquí? I had. I had visited Visited, correcto. my mom before I gone. Went. I went, perdón. Recuerden, es pasado simple, solamente ponemos el verbo en pasado, no en pasado participio. ¿Ok? Ok. Chicos, ¿queda claro cómo respondimos este ejercicio? ¿Hacemos otro? Siempre se le agrega went. En este caso, porque el verbo era go. Si yo hubiera puesto, por ejemplo, el verbo do, no pondría went, pondría done. Perdón, did. Es pasado simple. ¿Ok? Porque son verbos irregulares. Si yo hubiera puesto, por ejemplo, el verbo play, entonces sería play, con ed. ¿Ok? Sí, ya entendí, gracias. Ajá. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Okay. She traveled to Cancun after she win the lottery. ¿Cuál es la primera acción y cuál es la segunda acción? After es la. She win the lottery. Okay, after she win the lottery. La lotería. ¿Es la primera acción? Muy bien. Y she traveled to Cancun, entonces sería la segunda acción. Muy bien. Entonces, ¿cómo conjugamos las oraciones? ¿Cómo respondo la primera? She traveled. Traveled. Bien. Solo en pasado simple. ¿Y la segunda cómo quedaría? She had Won. Won. Won es el pasado participio. ¿Ok? Chicos, ¿dudas hasta aquí? No, no tanta. Vamos a hacer una oración negativa. ¿Vale? Voy a ocultar esto, a ver si ahora sí ya nos vamos aprendiendo.
Sale. Chicos, ¿cómo contestamos estas oraciones? Primero, nuevamente, ¿cuál es la primera oración y cuál es la segunda oración? La primera es. La primera. They not live here. ¿Es la primera acción? Sí. ¿Qué dices, Gloria? ¿Vamos? ¿Qué oración me indica la palabra before? La de. Segunda. No sé, de. La segunda, ¿verdad? Es correcto, Pau. Aquí tenemos la palabra before, por lo tanto, vemos que esta es la segunda oración y la primera es la primera oración. Muy bien, Pau. Por lo tanto, ¿cómo respondemos? ¿La primera oración en qué tiempo tiene que ir? ¿En pasado perfecto o en pasado simple? Perfecto. Pasado, Muy bien. Y al ser negativa, ¿cómo la responderíamos? Had not Have not lived lived. Muy bien. here before they Ahí yo puse este verbo en pasado. es moved. Moved. Muy bien. Ellos no habían vivido aquí antes de que se mudaran a China. Y en el segundo ejercicio, ¿cuál es la primera acción y cuál es la segunda acción? La segunda es la de. Es la primera. Sí. Queda igual que arriba. Before we Queda igual que did arriba, it. ¿correcto? ¿Cómo respondemos entonces en esta? We had We had not Had eaten. not or hadn't. Muy bien. Eaten Eaten. before we Ah, perdón. Puse cambiaste. la línea aquí. Started the game. O the game started. The game started. Error mío. ¿Ok? Nosotros no habíamos comido antes de que el juego iniciara. ¿Ok? Vamos bien hasta aquí, chicos. Sí. Muy bien. Ok, ¿qué sucede si la oración negativa fuera, por ejemplo, ok. En esta oración, chicos, ¿cuál es la primera acción? La primera es after he studied a lot. Ok. Por lo tanto, ¿esta en qué tiempo tendría que ir? En en pasado perfecto, perdón. Perfecto. Pasado perfecto. ¿Cómo la responderíamos? Y no passed the test. ¿No? Recordemos que la primera acción, perdón, en este caso, la segunda acción es negativa
Y para poder hacer una oración negativa, en pasado simple, ¿cómo se hace? Did. He did. Correcto. Did, Did not, not. has. Recuerden que al tener el auxiliar did, el verbo ya no se escribe en pasado. Ujú. ¿Ok? Y podríamos poner did not o podríamos poner didn't, Didn't. has. ¿Ok? ¿Y la segunda oración cómo quedaría? He had studied a lot. Very good. ¿Ok? Chicos, ¿dudas hasta aquí? No. Oh, that's good. Vamos a hacer un ejercicio similar. Chicos, les acabo de mandar un enlace al grupo de WhatsApp. Ahorita les estoy compartiendo la página. ¿La ven? ¿Sí la pueden ver? Sí. Sí, Luis. Perfecto. Vamos a responder los primeros ejercicios juntos. Es exactamente lo mismo que hemos estado haciendo. Y ya después los dejo responder los demás ustedes solos, ¿sale? Primera oración. Dice, after they, y está entre paréntesis el verbo see, the tower, they go to Westminster Abbey. Ok, recordemos. ¿Qué me indica after? ¿La primera o la segunda oración? La primera. La primera. La primera. Entonces, ya que es la primera, la tenemos que responder en pasado perfecto, ¿cierto? Sí. Entonces, Sí. ¿necesitamos qué? Had. Had. Y luego, Sí. el verbo en pasado participio. Pues, un poquito más grande. Had seen. ¿Ok? Had seen. Detalle, si no se saben los verbos en pasado participio, este ejercicio les puede ir muy mal. Igual en pasado. Por lo tanto, la segunda oración se responde en pasado. ¿Cuál es el pasado del verbo go? Was. No. Es gone. Ese es el pasado participio. ¿Y el pasado? Went. Went. Very good. Yes. Número 2. En esta oración no tenemos las palabras before ni after. ¿Ok? Así que hay que entender la oración para saber qué sucedió primero y qué sucedió después. Tenemos aquí, he asked me. Ask, ¿qué significa ask? ¿Lo recuerdan? Preguntar. Correcto. Él me preguntó que cuáles animales yo ver en África. ¿Qué creen que pasó primero? ¿Primero le preguntó o primero él se fue a África? Primero se fue a África. Correcto. Primero se fue a África. Si no, ¿cómo va a preguntar que qué animales vi en África si no me he ido a África? Entonces, esta oración de África, ¿en qué tiempo tendría que ir? En presente perfecto. Siempre. Pasado perfecto. Pasado, perdón. Sí. Sí. Ok, ¿cómo la respondemos entonces? I had seen. I had Had seen. seen. Nuevamente, muy bien. Y la primera oración, ¿cómo quedaría? Ask es un verbo regular. Por lo tanto, decimos, Yes. Basket. bien, eso es todo. Él me preguntó que cuáles animales yo había visto en África. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Good. Siguiente oración. Tenemos aquí la palabra after.
Quiere decir que ¿cuál es primero? Esa, primero. Esa. ¿Correcto? Entonces, después de que Colón, ¿cómo diríamos? Had. Had. Discovered. Discovered es un verbo regular, así que le ponemos ed solamente, discovered. Después de que Colón había descubierto América, él, return es un verbo regular. Returned to Spain. Good. Return to Spain. Él regresó a España. ¿Ok? Very good. Siguiente, aquí tenemos la palabra before. Quiere decir que esta, ¿cuál es? ¿La primera o la segunda acción? La segunda. ¿Ok? Entonces, ¿en qué tiempo va? Pasado simple. A simple. Good. Perdón. Move es un verbo regular, así que ¿cómo nos queda? Move it. Move it. Very good. ¿Y esta oración cómo quedaría? They Had. had said Sí. Sold. told. Sell es irregular. Cambia por sold. ¿Ok? Número 5. Tenemos la palabra after. Por lo tanto, La primera. Es la primera acción. ¿correcto? Y decimos entonces, After he had worked. bien. He what? If He fall. Fell. Fall es irregular y cambia por fell. ¿Vale? Chicos, ¿dudas hasta aquí sobre lo que acabamos de hacer con estos primeros 5 ejercicios? Al parecer no. No. Very good. Vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dejar que hagan de los siguientes 10, del 6 al 15, solitos. Nada más, antes de que los hagan, vamos a checar los verbos. Les voy a indicar cuál es regular, cuál es irregular, para que sepan cómo responderlo según sea el caso, ¿sale? Ok. Ok. Voy a ir escribiendo aquí como parte de la respuesta ambos pasados para los irregulares. Open es regular, así que solo se agrega N. ed. Find es irregular, el pasado es found y el pasado participio es found. Go es irregular, el pasado es went y el pasado participio es gone. Sail es regular, start regular, invite regular, wash regular, clean regular. Go es irregular, nuevamente tenemos went y gone. Arrive es regular, mow regular, pick regular, finish work regular, drink es irregular y cambia por drank en pasado y drunk en pasado participio. Finish regular, ask regular, phone regular, eat es irregular y cambia por ate en pasado, eaten en pasado participio. Come también es irregular, cambia por came en pasado y vuelve a su forma de come en pasado participio. ¿Ok? Vale. Nada más les puse aquí las dos formas, ¿eh? Ustedes identifiquen en qué tiempo tendrían que ir para que sepan cuál de las dos tienen que utilizar. ¿Dudas, chicos? Vale, vale. Vamos a intentarlo, chicos. Cualquier duda, aquí estoy. Todas las oraciones, todas con excepción de la número 6. Ah, no es cierto, todas tienen after y before. ¿Sale? Así que ya no es necesario tampoco entender el contexto como en la oración de hace ratito. Muy sencillo.
Muy bien. ¿Cómo vamos, Pau? Miguel. Oh, ya vi tus respuestas. Ok. Ah, sí, Pau, el detalle fue, como viste en tus ejercicios, solamente pasado simple. Y recuerda que para pasado simple tenemos 3 reglas. Ok, una. Vamos a hacer este repaso. Para pasado simple habíamos dicho que podemos agregar de, podemos agregar ed o podemos agregar ied a los verbos. ¿Ok? Dependiendo de la terminación de cada uno. Se va a agregar de para aquellos verbos que terminan en una e. Por ejemplo, live queda como lived. Love queda como loved. ¿Ok? Vamos a agregar ed para la mayoría de los verbos. ¿Ok? Para casi todos. Para la mayoría de los verbos simplemente se agrega ed. Obviamente esto hablamos solamente de verbos regulares. ¿Eh? Por ejemplo, watch, watched. Travel, traveled. Play, played. Y dijimos que se agrega la terminación ied a aquellos verbos que terminen en una consonante seguidos de una Y. Por ejemplo, cry, cambiábamos la Y por IE y agregábamos ED. Try, tried. Worry, worried. ¿Ok? Aunque también agregamos ED, recordemos que para aquellos verbos que terminaban en consonante, vocal, consonante, teníamos que duplicar la última consonante y después agregábamos ed. Por ejemplo, en los verbos tap, agregamos la P y agregamos ed. ¿Okay? En el verbo ningún otro verbo. Ok, si ahorita me acuerdo de alguno y te pongo otro. Okay. Oh, creo que es accept. Sí, no es cierto. No, a ver, ahorita si me acuerdo te pongo otro ejemplo. Ok, pero aquí recordemos, tenemos consonante, vocal, consonante al final, por lo tanto duplicamos la última consonante y agregamos ed. Esas son las 4 reglas del pasado simple. Es así como conjugamos los verbos regulares en pasado. ¿Ok? ¿Ya lo habíamos visto? Sí, checa tus apuntes, vamos a seguir trabajando con ellos. Chicos, la próxima clase, el jueves, continuaremos con pasado perfecto y veremos un tiempo nuevo, que sería pasado perfecto continuo. Igual estaremos viendo ahora la diferencia entre el pasado simple, el pasado perfecto y el pasado perfecto continuo. Así que vamos a seguir trabajando con los verbos en pasado y en pasado participio, para que por ahí les den una estudiada si pueden en estos días, para que el jueves no tengamos tanto problema, ¿de acuerdo? Sí, teacher. Ok, perfecto. Chicos, ¿dudas hasta aquí con este tiempo? ¿Con el tema del día de hoy? No, Luis. ¿No? No, Perfectísimo. Okay, guys, so if there are no questions, we can finish today.
and see you on Thursday. Have a good night. Have a good Bye, night, Liz. teacher. Good night. Bye, good night. Thanks. Welcome.